El aire cálido del verano envolvía la colina como un manto dorado. Pero dentro de la mansión del toro el calor no traspasaba las paredes de mármol. El silencio era tan absoluto que podía escucharse el eco de los propios pasos. Desde la terraza el Mediterráneo se extendía como una lámina azul perfecta, indiferente al vacío que habitaba en aquel palacete neoclásico. Las columnas blancas y las cornisas ornamentadas daban la impresión de un museo vivo, un templo al éxito que, sin embargo, custodiaba más fantasmas que invitados. Los empleados, impecablemente uniformados, se movían con la precisión de un reloj suizo, evitando cruzar miradas como si un simple gesto pudiera quebrar la frágil paz que allí reinaba. Todo olía a cera recién pulida y a flores cortadas. Pero no había rastro del aroma de café compartido ni de la risa de sobremesa. Era una casa que lo tenía todo salvo vida. En el centro de ese escenario, Alejandro del Toro permanecía de pie junto al ventanal principal, un traje negro hecho a medida abrazando su figura erguida. El cabello peinado sin una hebra fuera del lugar, observaba el mar con la rigidez de quien ha aprendido a no esperar nada de él. Sus manos, cruzadas detrás de la espalda, ocultaban un temblor imperceptible. Su rostro, pálido y severo, no dejaba traslucir emoción alguna, pero en la quietud de sus ojos grises habitaba un peso antiguo, un cansancio que ni las conquistas empresariales ni los titulares de revista habían logrado aliviar. A sus 42 años era uno de los hombres más poderosos de Europa, pero su reino estaba construido sobre cimientos de ausencia. En aquella mañana, sin embargo, una sombra distinta cruzaba su mente, una curiosidad inesperada, nacida de un breve encuentro que había tenido lejos de esos muros, y aunque aún no lo sabía, esa grieta mínima sería suficiente para que la luz empezara a filtrarse. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El recuerdo aún era nítido. Apenas 2 días antes, Alejandro había entrado en un pequeño café en las calles bajas de Marbella, un lugar que contrastaba brutalmente con los salones de mármol a los que estaba acostumbrado. Allí, entre el aroma a pan recién horneado y el murmullo constante de conversaciones ajenas, una joven le había atendido con una calma y una dignidad que lo desarmaron. No hubo reverencia exagerada ni servilismo, solo una mirada firme y una sonrisa breve que parecía contener un mundo de historias no contadas. Su nombre, bordado en la tela gastada del delantal, era Valentine. En el breve intercambio de palabras, él supo que estudiaba literatura por las noches y que soñaba con escribir libros algún día. No entendía por qué, pero esa honestidad, sin adornos, le había despertado un interés que no sentía desde hacía años. El gesto que siguió fue tan impulsivo como impropio de él. La invitó a conocer su biblioteca personal. Lo hizo casi sin pensarlo, como si las palabras se hubieran escapado antes de pasar por el filtro habitual de su autocontrol. Valentine aceptó con un leve asentimiento, sin rastro de inseguridad. Y ese detalle, su falta de temor ante un hombre, cuya reputación imponía, quedó grabado en su mente. Ahora, de pie en la mansión, Alejandro repasaba mentalmente aquella escena. En algún lugar de su interior, algo parecido a la anticipación latía, mezclado con una inquietud que no lograba identificar. Afuera, el sol bañaba la fachada blanca con una luz casi irreal. Adentro, él se preguntaba si la visita de esa joven sería una simple cortesía o el inicio de algo que amenazaba con resquebrajar el orden imperturbable de su mundo. Cuando Valentine llegó a la mansión del Toro, la imponencia de la fachada no le robó la calma. Vestía una blusa blanca sencilla, unos vaqueros gastados y llevaba el cabello recogido en una coleta baja, dejando ver con claridad sus ojos oscuros y atentos. Caminó detrás de un mayordomo que parecía más una sombra entrenada para no hacer ruido, y mientras avanzaba por los pasillos alfombrados, sus pasos resonaban como un latido tímido en medio de la vastedad. Las paredes, cubiertas de lienzos y retratos de antepasados, parecían observarla, juzgando su presencia. Ella no desviaba la mirada, al contrario, absorbía cada detalle, como si quisiera memorizarlo para una página futura de un libro que aún no existía. Alejandro la recibió. En la biblioteca, un salón amplio de estanterías infinitas y olor a cuero viejo. Habló poco, dejándola recorrer con los ojos aquel universo de papel y polvo. No había sonrisas, pero sí una extraña cortesía que a él le parecía demasiado íntima para un encuentro tan breve. En algún momento, Valentine, siguiendo un impulso curioso, se alejó unos metros hacia un corredor lateral. Alejandro, distraído revisando un tomo antiguo, no advirtió de inmediato que ella había desaparecido. Sus pasos la condujeron hasta una puerta entornada,
distinta a las demás, madera oscura, herrajes antiguos y una cerradura que parecía no haberse usado en años. Empujó suavemente y un aire denso, cargado de polvo y recuerdos, la envolvió. Sin saberlo, acababa de cruzar el umbral hacia el corazón más oculto de la mansión. La sala estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por una rendija que dejaba entrar la luz oblicua del mediodía. El aire olía a madera antigua y a papeles, guardados durante décadas, con ese perfume agrio que deja el tiempo. Sobre una cómoda cubierta por una fina capa de polvo, descansaban cajas, marcos de fotos cubiertos con paños, y pequeños objetos dispuestos como si hubiesen sido dejados allí a toda prisa, sin orden ni intención de volver. Valentine dio un paso, luego otro, sintiendo que cada sonido que hacía se amplificaba en aquel lugar cerrado. Su mirada se detuvo en una caja abierta. Dentro, cartas atadas con un lazo descolorido y, junto a ellas, una pequeña joya que parecía brillar incluso bajo la luz tenue. Era un anillo, sencillo pero inconfundible para ella. Lo tomó con cuidado, como si temiera que, al tocarlo, se deshiciera. En la parte interior, las letras grabadas eran como un golpe en el pecho. Para Isa. Con todo lo que el mundo no me enseñó a decir. El aire se le escapó en un suspiro, quebrado. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sosteniendo el anillo entre los dedos como si fuera lo último que la mantenía unida. Las imágenes de su infancia volvieron con fuerza, noches abrazada a su madre, el frío de los orfanatos, la pulsera en su muñeca, con el nombre Isa como único vínculo. Lágrimas gruesas comenzaron a resbalar por su rostro. No escuchó el leve crujido de los pasos tras ella, ni se dio cuenta de que Alejandro estaba en el umbral, paralizado, mirando como una desconocida. Lloraba por un objeto que él creía enterrado para siempre. Alejandro no se movió al principio. La imagen de aquella joven abrazando el anillo como si fuera un pedazo de vida perdida lo dejó sin aliento. No necesitaba preguntar de dónde lo conocía. El nombre Isa, grabado en la pieza, resonó en su mente como una campana rota. Dio un paso dentro de la sala, y el leve chirrido de la madera bajo sus zapatos hizo que Valentine levantara la vista. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, lo atravesaron sin miedo, pero con una intensidad que lo obligó a apartar la mirada por un instante. Él sintió que algo en su interior, un muro que llevaba años intacto, comenzaba a resquebrajarse. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba un temblor apenas perceptible. Valentine no respondió de inmediato. Acariciaba la inscripción con el pulgar como si repasar las letras le diera fuerza. Finalmente levantó el mentón y dijo: este anillo era de mi madre. Dormía con él todas las noches. Alejandro sintió que la temperatura de la sala bajaba. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. El nombre de Isabel, ese fantasma cuidadosamente enterrado en su memoria, se formaba en su mente. Inevitable. Una corriente fría recorrió su espalda. 20 años de silencio y de decisiones cobardes lo miraban desde los ojos de esa joven. En ese instante, supo que aquella no era una coincidencia que pudiera ignorar. Valentine se puso de pie lentamente, todavía aferrada al anillo, como si temiera que él intentara quitárselo. Su voz bajó un tono, pero ganó en firmeza. Su nombre era Isabel Herrera, dijo, como si cada sílaba fuera un ladrillo que se colocaba sobre la mesa entre ambos. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba las costillas. No podía fingir desconocimiento. El simple sonido de ese nombre lo arrastró de golpe a otra época. Recordó la primera vez que la vio, hace 2 décadas, llevando una bandeja de café a su despacho cuando aún era solo el heredero rebelde de un imperio familiar. Recordó su risa suave, su forma de evitar las conversaciones triviales y la manera en que sus manos se detenían un segundo más sobre cualquier cosa que entregara, como si quisiera memorizar el contacto. También recordó la última vez, la ausencia repentina, el rumor de que había aceptado un trabajo lejos, la explicación vaga que él no tuvo el valor de cuestionar. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Valentine con los ojos fijos en él. Sin titubear, Alejandro buscó una respuesta, pero la garganta se le cerró. Había pasado años perfeccionando la habilidad de controlar cada palabra, cada gesto, cada rumor en su mundo empresarial. Sin embargo, ahí, frente a esa joven que llevaba la misma mirada intensa de Isabel, sintió que cualquier mentira sería una afrenta irreparable. Bajó la vista, tomando aire, y solo dijo: no lo sé, y temo saberlo. En ese reconocimiento, honesto, tan breve como doloroso, Valentine detectó algo que nunca había visto en un hombre como él: vulnerabilidad real.
y aunque no lo mostrara, esa grieta en su voz fue suficiente para que la idea de que él podría ser parte de su historia dejara de parecer una fantasía imposible. En los días que siguieron, el ambiente en la mansión cambió de forma imperceptible pero constante. Alejandro, acostumbrado a aislarse en reuniones interminables y viajes de negocios, comenzó a aparecer más a menudo en la biblioteca, donde Valentine pasaba horas hojeando libros y tomando notas en un cuaderno gastado. No hablaban mucho, pero cada intercambio de miradas llevaba implícita una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Ella, por su parte, mantenía una cortesía distante, no quería mostrar demasiado de su historia por miedo a cerrar la única puerta que parecía conducir a las respuestas que buscaba. Él, en cambio, trataba de descifrar si lo que sentía era simple curiosidad o una deuda que había estado ignorando durante 2 décadas. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer entraba en haces por los ventanales, Valentine rompió el silencio. No busco dinero ni favores, dijo, sin apartar la vista de su cuaderno, solo quiero saber quién era mi madre y que no se la lleve el olvido. Alejandro la observó, sintiendo que aquellas palabras, tan desprovistas de reproche, eran más cortantes que cualquier acusación. Había enfrentado a competidores despiadados, a juntas directivas hostiles y a crisis económicas globales, pero nunca había sabido cómo manejar el peso de una verdad que podía destruirlo y, al mismo tiempo, liberarlo. En ese instante, algo en su interior se alineó, comprendió que, si bien encontrar a Isabel ya no era posible, honrar su memoria y responder a la pregunta de Valentine era un camino que debía recorrer. Sin importar el costo personal o las consecuencias públicas, Alejandro comenzó su búsqueda en silencio, sin anunciarlo a nadie. Contactó discretamente a antiguos empleados de la mansión, rastreó archivos olvidados en la empresa familiar y contrató a un investigador privado de absoluta confianza. Cada llamada, cada documento revisado removía capas de un pasado que había preferido no tocar. En paralelo, intentaba mantener las apariencias frente al Consejo de Administración, que empezaba a notar su falta de enfoque en los asuntos corporativos. Pero lo que más lo inquietaba no eran las sospechas profesionales, sino las miradas furtivas de ciertos familiares que parecían adivinar hacia dónde se dirigía su atención. La simple mención del nombre de Isabel en alguna conversación informal provocaba silencios incómodos o cambios bruscos de tema. Valentine, ajena a los movimientos exactos de Alejandro, pero consciente de que algo estaba ocurriendo, también se movía por su cuenta. Visitaba archivos municipales, hablaba con antiguos vecinos y escarbaba en registros de hospitales de la época en que su madre desapareció. Cuanto más preguntaba, más encontraba respuestas en forma de advertencias veladas. Deja eso, niña, no te conviene, algunas puertas es mejor no abrirlas. Lejos de disuadirla, esas frases encendían aún más su determinación. Había aprendido, desde pequeña, que el silencio impuesto casi siempre escondía una verdad que valía la pena descubrir. Y aunque no lo decía en voz alta, empezaba a sospechar que Alejandro no era solo una pieza en el rompecabezas, sino el centro mismo de la imagen que buscaba completar. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en su despacho, Alejandro encontró un sobre amarillento escondido en el doble fondo de un cajón. El remitente estaba borrado por el tiempo, pero reconoció la caligrafía delicada en el frente. Isabel no se atrevió a abrirlo en ese momento. El simple tacto del papel le provocó una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Guardó el sobre en el interior de su chaqueta y decidió esperar, quizá por miedo a lo que pudiera contener. Quizá porque aún no sabía si estaba listo para compartirlo con Valentine. Mientras tanto, el investigador privado le informó de un hallazgo inquietante. Registros que indicaban que Isabel había dejado la mansión en circunstancias extrañas, acompañada por un miembro del personal que luego desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, Alejandro y Valentine coincidieron en la biblioteca. Ella hojeaba un libro de poesía mientras él fingía interés en un tomo de historia. En realidad, lo único que sentía era el peso del sobre en el bolsillo interior de su traje. He encontrado algo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Valentine levantó la vista, expectante. Pero antes de mostrártelo, necesito que entiendas que lo que descubras puede cambiarlo todo, y no siempre para bien. Ella sintió sin dudar, y en ese gesto, Alejandro vio el mismo coraje silencioso que recordaba en Isabel. Entonces supo que, más allá de protegerla de la verdad, su deber era enfrentarla junto a ella. Esa misma tarde, Alejandro condujo a Valentine hasta un salón privado de la mansión, lejos de oídos curiosos.
La luz que entraba por las cortinas pesadas teñía el aire de un tono ámbar. Como si el tiempo se hubiera detenido, colocó el sobre la mesa y lo empujó lentamente hacia ella. Valentine lo tomó con ambas manos, sintiendo el relieve de las letras escritas a mano. Rompió el sello con cuidado, como si temiera dañar algo más que el papel, y desplegó una hoja doblada en 3 partes, la tinta ligeramente desvaída. Conservaba sin embargo la fuerza de las palabras. Isabel hablaba de miedo, de amenazas, veladas, de una decisión tomada para proteger a su hija de un mundo que no perdona a quienes nacen fuera de sus muros. Alejandro escuchaba en silencio, cada frase hiriéndolo como un recordatorio de lo que había permitido por inacción. Valentine terminó de leer con la voz quebrada, pero sin lágrimas. Ella no huyó de mí, huyó por mí, dijo, como si al pronunciarlo comprendiera por fin la magnitud del sacrificio de su madre. Alejandro cerró los ojos un momento. Sintiendo que el peso de 2 décadas caía sobre sus hombros, se inclinó hacia adelante y, con un hilo de voz, confesó: pude buscarla, y no lo hice. Ese reconocimiento no era solo una disculpa, era una rendición completa. Valentine, en lugar de alejarse, se acercó y apoyó una mano sobre la de él. No había perdón explícito, pero sí un pacto silencioso. A partir de ese momento, buscarían juntos las piezas faltantes de la historia de Isabel. Sin importar cuán incómodas o peligrosas fueran las verdades que hallaran en el camino, la noticia de que Alejandro y Valentine estaban indagando en el pasado de Isabel empezó a filtrarse más allá de las paredes de la mansión. Viejos socios, familiares distantes y antiguos empleados comenzaron a llamar o enviar mensajes de preocupación, que en realidad eran advertencias disfrazadas. Algunos insinuaban que remover ese pasado podría arruinar la reputación de Alejandro. Otros, que Valentine solo buscaba aprovecharse de su fortuna. Las redes sociales amplificaron los rumores y pronto los medios locales empezaron a husmear, atraídos por la mezcla de poder, misterio y posible escándalo. Alejandro, acostumbrado a manipular titulares a su favor, descubrió que, en esta ocasión, no tenía interés en controlar la narrativa. Su prioridad se había desplazado por completo, proteger la verdad y a la joven que, sin proponérselo, se había convertido en su punto de anclaje emocional. Valentine, por su parte, no se dejó intimidar. Cada intento de desacreditarla reforzaba su determinación. Recordaba los años en los que nadie conocía su nombre ni su historia, y pensaba que, al menos ahora, luchaba por algo que tenía sentido. Una noche, mientras revisaba recortes y documentos, en su pequeño cuarto de huéspedes, recibió un sobre anónimo por debajo de la puerta. Dentro había una fotografía antigua, su madre, más joven, sonriendo tímidamente en lo que parecía ser el jardín de la mansión, y a su lado un Alejandro veinteañero, mirándola como si en ella hubiera encontrado un secreto demasiado valioso para compartir. Valentine sostuvo la foto entre las manos durante largos minutos antes de guardarla bajo la almohada. Esa imagen, más que cualquier palabra, le confirmaba que la conexión entre ellos venía de mucho antes de su primer encuentro. En el café, los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa de descubrimientos y cautela. Alejandro intensificó las conversaciones con el investigador privado, que había logrado localizar a una ex empleada de la mansión dispuesta a hablar. La mujer, ya retirada y viviendo en un pequeño pueblo de Andalucía, aceptó recibirlos con la condición de que no grabaran ni tomaran notas. El viaje fue breve, pero el peso de lo que podían escuchar lo hacía parecer interminable. En la pequeña sala de la mujer, con olor a café recién hecho y fotos familiares en las paredes, escucharon un relato que confirmaba las sospechas más dolorosas. Isabel había sido presionada para abandonar la mansión por miembros influyentes de la familia del Toro, bajo la amenaza de perderlo todo y ver su reputación destruida. Alejandro sintió cómo la vergüenza le quemaba por dentro. La mujer estaba describiendo la traición con una calma que hacía aún más insoportable la verdad. De regreso a la mansión, el silencio entre Alejandro y Valentine no era de incomodidad, sino de asimilación. Sabían que habían llegado al núcleo de la historia, pero también que ese conocimiento los obligaba a tomar decisiones que ya no podían postergar. Esa noche, Alejandro se encerró en su despacho y escribió una carta a mano. Algo que no hacía desde su juventud. No era para Valentine ni para Isabel. Era para sí mismo una confesión íntima de todo lo que había callado, de cada instante en que eligió el silencio por encima de la acción. Al terminarla, la dejó sobre su escritorio, sin firmar, como un recordatorio de que las verdades no dichas pesan tanto como las que se pronuncian.
En el piso de arriba, Valentine se quedó despierta hasta tarde, mirando la fotografía escondida bajo la almohada, sintiendo que el momento de enfrentar al mundo estaba cada vez más cerca. La mañana del clímax llegó envuelta en un cielo gris, como si hasta el Mediterráneo hubiera decidido contener su brillo. Alejandro convocó a la familia, a algunos miembros del consejo y a la prensa local en el gran salón de la mansión. No dio explicaciones previas, solo envió invitaciones con un lacónico asistencia necesaria. Valentine, vestida con un sencillo vestido azul marino, permanecía a su lado sin apartarse un centímetro. El murmullo de los asistentes llenaba la estancia, cargado de especulación y curiosidad morbosa. Cuando el reloj marcó la hora, Alejandro avanzó hacia el centro del salón y pidió silencio. Sostenía en la mano la carta de Isabel que Valentine había leído días atrás. Su pulso era firme, pero su voz, cuando empezó a hablar, llevaba el peso de 20 años de silencio roto. Es tal, dijo, señalando a Valentine, es mi hija. El murmullo se transformó en un silencio absoluto, roto solo por el chasquido de las cámaras fotográficas. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Su madre, Isabel Herrera, fue la única verdad que conocí en mi vida y a quien no tuve el valor de proteger. Su voz se quebró por un instante, pero no apartó la mirada de los presentes. Siguió hablando, narrando cómo las presiones y amenazas de su propio entorno arrancaron a Isabel de su lado y lo dejaron con una deuda moral que ya no estaba dispuesto a cargar en silencio. Valentine lo escuchaba con los labios apretados, conteniendo la emoción. Para ella, no se trataba solo de una declaración pública, sino de una reparación simbólica. Un acto que devolvía dignidad a su madre y cerraba, al menos parcialmente, una herida que había marcado toda su vida. La sala permaneció en silencio unos segundos después de las palabras de Alejandro, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de escuchar. Entonces, un aplauso aislado comenzó a resonar desde el fondo, seguido por otro y otro, hasta que el salón entero se llenó de un aplauso sostenido. No era un gesto unánime de aprobación, había rostros tensos, miradas duras, pero sí una señal de que, la verdad, al menos por un momento, había desplazado al cálculo social. Alejandro, que durante años había vivido de controlar cada reacción, sintió por primera vez que no necesitaba anticipar la respuesta de nadie. En ese instante comprendió que la decisión de reconocer a Valentine no era un movimiento estratégico, sino un acto de libertad personal. Valentine dio un paso al frente, con la carta de su madre en las manos. Su voz, firme pero cargada de emoción, llenó la sala. Esta es la historia de una mujer que se negó a ser borrada, y es también la historia de un hombre que, aunque tarde, decidió verla con los mismos ojos que ella siempre mereció. Sus palabras se clavaron en el aire, y por un momento, la mansión dejó de ser un mausoleo de silencios para convertirse en un lugar donde la verdad podía pronunciarse sin miedo. Afuera, el sonido del mar golpeando suavemente contra las rocas parecía acompañar la escena. Alejandro sintió que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente estaba siendo escrito con tinta indeleble. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Tras la declaración, Alejandro tomó la mano de Valentine y la condujo hacia la mesa central, donde un notario esperaba con documentos listos. Frente a todos, firmó el reconocimiento legal de su paternidad, estampando su rúbrica con un trazo firme que no admitía retrocesos. El sonido de la pluma contra el papel parecía sellar más que un trámite jurídico. Era la confirmación pública de un vínculo que el tiempo no había logrado borrar. Valentine, al recibir la copia del documento, sintió un peso distinto en el pecho. Una mezcla de alivio y vértigo. Ya no era la huérfana que durante años había buscado un nombre. Ahora ese nombre la reclamaba con orgullo. Pero Alejandro no se detuvo allí. Con la mirada fija en la multitud, anunció su renuncia inmediata a la presidencia de la empresa que había dirigido durante casi 2 décadas. Explicó que dedicaría su tiempo y recursos a la creación del Instituto Isabel, una fundación para rescatar y apoyar a jóvenes en situación de abandono, especialmente a aquellas que, como Valentine, habían sido invisibles para el sistema. Las reacciones fueron variadas: sorpresa, incredulidad, respeto. Sin embargo, para él, el único gesto que importaba fue el de Valentine, que lo abrazó con fuerza, rompiendo por primera vez la barrera de formalidad que había existido entre ellos. En ese abrazo, Alejandro sintió que todo el poder acumulado en su vida no valía nada frente a la simple certeza de que, por fin, estaba haciendo lo correcto. En las semanas siguientes,
La mansión dejó de ser un lugar de ecos y pasos medidos para transformarse en un espacio de movimiento y voces nuevas. Habitaciones antes cerradas se abrieron para recibir a jóvenes recién llegados al programa piloto del Instituto Isabel. Las risas llenaban los pasillos, mezclándose con el aroma a pan horneado que salía de la cocina, donde Alejandro y Valentine compartían desayunos improvisados junto a los residentes. Aunque la estructura majestuosa de la casa permanecía, la rigidez había desaparecido, los cuadros parecían menos solemnes. Las cortinas dejaban pasar más luz y hasta el mar, visto desde las terrazas, se sentía más cercano. Alejandro, acostumbrado a medir el valor de sus días en cifras y contratos, empezó a descubrir que había otra forma de éxito, una que no se contaba en Belencis, sino en historias que comenzaban a florecer frente a él. Valentine asumió un rol activo en la fundación desde el primer día. Visitaba orfanatos, coordinaba actividades educativas y, sobre todo, escuchaba. Sabía que muchas de las historias que llegaban hasta la mansión estaban llenas de dolor, pero también entendía que cada una de ellas era una oportunidad de romper un ciclo. Su trato cercano y su capacidad para transmitir confianza creaban un puente entre los jóvenes y las oportunidades que el instituto ofrecía. Alejandro, observándola, no podía evitar ver destellos de Isabel en cada gesto, la misma paciencia, la misma firmeza silenciosa. Aquello no solo reforzaba su compromiso con la causa, sino que le recordaba a diario que la verdadera herencia de Isabel no era un anillo ni una historia de amor truncada, sino la fuerza con la que Valentine ahora transformaba vidas. Con el paso de los meses, el Instituto Isabel comenzó a ganar reconocimiento más allá de Marbella. Medios nacionales destacaban su enfoque innovador y humano, y las solicitudes de ingreso superaban las expectativas. Alejandro, que antes huía de las entrevistas personales, aceptó participar en programas y conferencias para hablar de la importancia de brindar segundas oportunidades. Sin embargo, nunca lo hacía desde un pedestal. Insistía en contar la historia de Isabel y en reconocer que el verdadero motor del proyecto era Valentine. Esa humildad, poco común en alguien de su trayectoria, se convirtió en una de las razones por las que el instituto recibía apoyo constante de personas y organizaciones que antes ni siquiera lo conocían. Una tarde, Valentine lo encontró en la biblioteca hojeando un libro de poesía con la misma expresión concentrada de cuando se conocieron. «Nunca pensé que volverías a sentarte aquí», comentó ella, sonriendo. Alejandro levantó la vista y en sus ojos no había la dureza de antes, sino una serenidad nueva. «Ni yo, pero ahora este lugar tiene un significado distinto». Ese intercambio sencillo encapsulaba todo el camino recorrido. Lo que antes había sido un santuario de soledad y memoria se había transformado en un espacio de encuentro. Y, aunque ambos sabían que no podían cambiar lo que ocurrió con Isabel, también entendían que estaban escribiendo juntos una historia capaz de iluminar muchas otras. El día de la inauguración oficial del Instituto Isabel llegó en primavera, con un cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma salino del Mediterráneo. La explanada frente a la mansión estaba llena de sillas blancas, un pequeño escenario adornado con flores silvestres y una placa cubierta por un paño de terciopelo. Asistieron vecinos, autoridades locales, antiguos compañeros de Isabel y jóvenes beneficiarios del programa. Alejandro subió al escenario primero, con paso firme, y habló de la misión del instituto, de la fuerza que había encontrado en enfrentar su pasado y de cómo ese proyecto no era un acto de caridad, sino de justicia. Sus palabras resonaron, sinceras, sin adornos innecesarios, y arrancaron un aplauso cálido y prolongado. Valentine tomó la palabra después, vestida con un conjunto sencillo que reflejaba su estilo discreto. Narró, sin dramatismos pero con hondura, cómo había pasado de buscar un nombre a encontrar un propósito. Mencionó a su madre, a la carta y al anillo. Y dijo que cada joven que cruzara esas puertas debía sentirse visto y escuchado. Al final, invitó a Alejandro a destapar la placa. Juntos, retiraron el paño, revelando una inscripción: Instituto Isabel, porque nadie debería ser invisible. El aplauso que siguió no fue ruidoso por espectáculo, sino profundo por significado. En ese instante, Alejandro sintió que la historia de Isabel ya no estaba atrapada en el silencio. Ahora tenía un lugar vivo donde seguir latiendo. 5 años después, la mansión ya no era reconocida como el retiro privado de un magnate, sino como la sede vibrante de un proyecto que había cambiado cientos de vidas.
Los muros que antes guardaban silencio ahora estaban decorados con murales, pintados por los propios jóvenes del instituto, y en los pasillos se escuchaban acentos de distintos lugares de España y de países vecinos. Alejandro, con el cabello salpicado de canas, caminaba sin prisa, saludando por nombre a cada persona que encontraba. No llevaba traje, sino una camisa remangada y un reloj sencillo que le había regalado Valentina en su primer aniversario como padre e hija reconocidos. Aunque su figura seguía imponiendo, ya no era por el peso de su fortuna, sino por la autoridad tranquila que emanaba de quien había aprendido a liderar con el corazón. Valentine, ahora de 24 años, acababa de publicar su primer libro, Las cosas que el mundo no me enseñó a decir. En la presentación, celebrada en los jardines de la mansión, leyó fragmentos que hablaban de la ausencia, del reencuentro y de la certeza de que la verdad, aunque tardía, puede redimir. Entre los asistentes había jóvenes que alguna vez llegaron al instituto con la mirada baja y que ahora estudiaban en universidades, trabajaban o habían formado sus propias familias. En la última página del libro, una dedicatoria sencilla a los que buscan que nunca dejen de encontrar. Al terminar la lectura, Valentina alzó la vista y encontró a Alejandro observándola con orgullo. Entre ellos no hicieron falta palabras. La historia que habían escrito juntos se leía en cada sonrisa que los rodeaba. El anillo, aquel que había unido sus destinos de forma tan abrupta, ocupaba ahora un lugar especial en una vitrina de cristal dentro de la biblioteca. No estaba allí como una reliquia intocable, sino como un símbolo vivo. Cada nuevo residente del instituto escuchaba su historia en voz de Valentine, entendiendo que no se trataba de una joya valiosa por su material, sino por el amor y el sacrificio que representaba. Muchos jóvenes, inspirados por esa historia, comenzaron a aportar sus propios objetos significativos para formar una colección colectiva de memorias. Una muestra tangible de que el pasado puede ser honrado sin encadenar el presente. Alejandro solía detenerse frente a la vitrina al final de cada jornada como un ritual silencioso para recordar por qué había cambiado el rumbo de su vida. Un año después de la publicación del libro, Valentine fue invitada a dar un discurso en una cumbre internacional sobre derechos de la infancia en Madrid. Subió al escenario con la misma serenidad que había mostrado el día en que enfrentó, junto a Alejandro, a toda la élite reunida en el salón de la mansión. Habló de Isabel, del silencio roto y de cómo un acto de valentía puede tener un efecto multiplicador que atraviesa generaciones. Al finalizar, recibió una ovación de pie. Entre el público, Alejandro aplaudía con los ojos húmedos, consciente de que aquella joven que un día entró a su casa como una extraña, se había convertido no solo en su hija, sino en la heredera de un legado que ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que creían en segundas oportunidades. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. En el 5º aniversario del Instituto Isabel, la mansión acogió un evento que superó todas las celebraciones anteriores. Antiguos beneficiarios, hoy convertidos en profesionales, emprendedores y padres de familia, regresaron para compartir sus historias. Los jardines estaban llenos de puestos con fotografías del antes y después de sus vidas, y en el centro del escenario, Valentine presentó un video documental que relataba el viaje del instituto desde su fundación. Entre imágenes y testimonios aparecían escenas de los primeros días, con pasillos vacíos y rostros tímidos, contrastando con la energía y la luz que llenaban el lugar en la actualidad. Alejandro, sentado en primera fila, veía desfilar aquellas imágenes con una mezcla de orgullo y humildad. Consciente de que todo había comenzado con un anillo encontrado por azar o por destino, al final de la proyección, Valentine llamó a Alejandro al escenario. Él subió despacio, recibiendo un aplauso que parecía envolverlo por completo. Ella le entregó un cuadro enmarcado, una fotografía en blanco y negro de Isabel, sonriendo, tomada en los jardines de la mansión 2 décadas atrás. Debajo, una frase grabada en metal: la única verdad que mi vida conoció. Alejandro sostuvo el cuadro con ambas manos, incapaz de apartar la vista de esa imagen. No intentó contener las lágrimas. Esta vez no había necesidad de disimular. Miró a Valentine y, con voz firme pero cargada de emoción, dijo: gracias por devolverme a tu madre, y por devolverme a mí. El aplauso que siguió no fue solo para él, sino para una historia que, al ser contada, seguía cambiando vidas mucho más allá de sus protagonistas en los meses posteriores.
El Instituto Isabel amplió su alcance a otras ciudades de España y comenzó a colaborar con organizaciones internacionales. Valentine viajaba con frecuencia, llevando la historia de su madre y el mensaje del instituto a foros, universidades y comunidades que nunca habían oído hablar de Marbella. En cada lugar encontraba jóvenes que se veían reflejados en su relato, y muchos de ellos decidían iniciar sus propios proyectos inspirados en lo que habían escuchado. Alejandro, aunque participaba menos en los viajes, se mantenía involucrado en cada decisión estratégica, asegurándose de que la esencia del instituto, la dignidad, la escucha y la segunda oportunidad nunca se perdiera en medio del crecimiento. La relación entre padre e hija se había vuelto sólida, construida no sobre la perfección, sino sobre la verdad compartida y el compromiso mutuo. Una tarde de otoño, de regreso de una conferencia en Lisboa, Valentine encontró a Alejandro, sentado en el banco de piedra frente a la fuente de los jardines, mirando el horizonte. A su lado, sobre el banco, estaba el anillo de Isabel. «¿Lo llevaste contigo hoy?», comentó ella. Sentándose junto a él, Alejandro asintió con una leve sonrisa. Quería recordarme que todo esto comenzó con algo pequeño, y que lo pequeño puede cambiarlo todo. Valentine apoyó su cabeza en su hombro, y durante un largo rato permanecieron en silencio, escuchando el murmullo del agua y el canto lejano de las gaviotas. No había más que decir, el pasado había encontrado su lugar, y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades que ya no les daban miedo enfrentar juntos. El último día del año. La mansión se llenó de luces cálidas y música suave para una cena especial con todos los residentes y exresidentes del Instituto Isabel que pudieron regresar. Las mesas largas, adornadas con velas y flores, reunían historias que se entrelazaban como capítulos de un mismo libro. Alejandro recorría el salón estrechando manos, abrazando y escuchando anécdotas, mientras Valentine coordinaba con naturalidad cada detalle, asegurándose de que nadie quedara fuera de la celebración. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, pidió silencio para brindar. Sostuvo su copa y dijo, hace años, esta casa estaba llena de silencio. Hoy, está llena de voces que me recuerdan que no importa de dónde venimos, sino lo que decidimos construir juntos. El aplauso fue inmediato y el repicar de las copas resonó como un eco de promesas cumplidas, cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Marbella. Valentine se apartó un momento hacia la terraza, llevando consigo el anillo de Isabel, que había tomado prestado para esa noche. Lo sostuvo contra la luz de la luna y pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que lo encontró, escondido y olvidado, en una sala polvorienta. Alejandro se acercó en silencio y se quedó a su lado observando el horizonte. Sin mirarla, dijo, este anillo ya no guarda un secreto, ahora cuenta una historia. Valentine sonrió y en ese instante comprendió que el verdadero legado de su madre no estaba solo en ese objeto, sino en cada vida que había sido tocada por su memoria. La campanada final anunció el nuevo año y ambos, sin palabras, sellaron el momento con un abrazo que, más que un gesto, era la confirmación de que todo lo vivido había valido la pena.